Trandas, muy buenos días. Nuevamente, qué gusto me da saludarlos y saludarlas por medio de esta plataforma virtual que es en la que, pues, a Dios gracias, nos conectamos todos nuestros fines de semana. Espero que esta semana, como todas, haya sido de éxito, que aquellos casos de felicidad, pues, se disfruten. Los casos adversos, hay que buscarle salidas, soluciones. Y en este caso, pues que estemos preparados para nuestra clase más de Derecho Penal 1, que en este caso ya es nuestra semana que corresponde a, si hablamos de semanas consecutivas, es la semana número 6. Vamos a hablar sobre siempre el tema de la ley penal, pero en el tiempo. Se recordarán ustedes que hemos venido en algún momento hablando de que podemos aplicar la ley cuando beneficia hacia el futuro o cuando beneficia pues hacia el pasado, retroactivamente, y en este caso hablar cuáles son los principios de la retroactividad, de la irretroactividad, de la ultraactividad. Entonces todo esto lo vamos a ver el día de hoy. Hay algunos compañeritos que están queriendo todavía ingresar por medio de la plataforma de ser admitidos como tal, pero ruego que utilicemos siempre los canales de la universidad, por favor, para que personas ajenas o evitar que personas ajenas, en este caso, puedan tener acceso a una clase que tiene que ser específica para ustedes como maestrandos y maestrandas. En ese orden de ideas, entonces, vamos a dar a conocer nuestro objetivo de clase el día de hoy, y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda entender en qué consiste la ley penal en el tiempo. En este caso, la extractividad de la ley penal, la retroactividad de la ley penal, la ultraactividad de la ley penal y esas leyes excepcionales o leyes temporales que puedan darse en algún momento. En este último caso, se recordarán ustedes de los estados de excepción que se dieron durante la pandemia. Pues estas son leyes temporales, son leyes excepcionales que la regula la ley del orden público y en todo caso tienen como vigencia un parámetro de tiempo establecido. Entonces, todo esto ya lo vamos a ahondar el día de hoy y por favor ruego sus aportes, sus dudas también, que me interesa que nadie se quede con alguna duda, por favor. Todas son importantes y todas vamos a atender en este espacio. Así que, por favor, tengan a la mano su código penal, que lo vamos a analizar. Espero que le estén dando lectura a sus primeros 122 artículos, no digamos ya lo demás, pero esos primeros 122 artículos son fundamentales para que usted entienda concretamente el derecho penal y pueda usted también analizar y entender de mejor manera las clases de todos los fines de semana. En ese entendido, entonces, por favor, dirijámonos a nuestro artículo número 1 del Código Penal, que es la legalidad de la ley penal. Por ahí vamos a empezar, si bien lo hemos tratado en otras clases, pero necesito que quede hoy claramente definido. En primer lugar, el artículo 1 del Código Penal establece que nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente calificados como delitos o faltas, ¿verdad? Y en este caso, por ley anterior a su perpetración. Ojo con eso, porque la legalidad dice, no puede a ninguna persona calificarle sus conductas de delitos o faltas si no existe una ley, pero esa ley tiene que ser anterior a la comisión del hecho o a la acción que se le está reprochando. Esto quiere decir que si una persona comete un delito el día de hoy, tiene que existir al menos una ley que se haya creado y que haya empezado su vigencia el día de ayer. Porque de lo contrario, si él comete, una persona comete un hecho delictivo y que no está regulada falta, y que pensemos en el ejemplo tan vano, pero nos va a ayudar a entender esto, pensemos que hoy mismo se promulga esa ley, entra en vigencia el día de mañana, pero como hoy se cometió el hecho ilícito, según el artículo 1, no podría iniciarse un proceso penal en contra de esta persona. ¿Por qué? Porque el requisito es que exista una ley y que sea
anterior a su perpetración. Entonces, ojo con eso, maestrandos, que aquí nos lo señala el artículo 1, y ahí tenemos que tener claro. Así que háganle los llamados a su código penal o márquenlo, por favor. Resalte entender rápidamente qué es lo que señala este artículo. Es la característica fundamental de este artículo. ¿Y qué dice aquí también? Ni se impondrán otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley. Lo que hemos venido indicando entonces, que podemos imponer una pena, claro, siempre y cuando esté preestablecida o establecida en esa norma anterior a la perpetración del hecho que se le reprocha a una persona. Entonces, ojo con eso. Su artículo número 2 establece que no podrá. El no podrá es una característica de imposición. No dice, en este caso, deberá o facultará o indique el juez está facultado para decidir sí o no, sino dice no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas, por una ley anterior. Regresemos al artículo 1, que nos menciona anterior, pero no solo ley anterior, sino que sea anterior a su perpetración, a la perpetración del hecho. Sin ese presupuesto, ¿qué nos dice la ley? Es nulo lo actuado e induce a responsabilidad del tribunal. Esto quiere decir que si un órgano jurisdiccional inicia un proceso o un juzgado inicia un proceso en contra de una persona, no observando, miren, estos primeros 2 artículos del Código Penal, o sea, son los primeros 2 artículos que son tan claros, si no observa lo que indica el principio de legalidad, no solo es nulo todo lo actuado, sino el juez va a inducir a responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? Penal, civil, administrativa, ¿verdad? Y de otra naturaleza. Pero principalmente penal, porque no puede iniciarse un proceso si no es con esta garantía fundamental. Ahora bien, veamos por favor su artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea que, si el Código Penal nos dice eso, vamos a ver qué nos dice la Constitución, que es nuestra norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. No hay delito ni pena sin ley anterior. Entonces, vemos, están en sintonía tanto el Código Penal y la Constitución en este principio de legalidad. E indica no son punibles las acciones o omisiones que no estén calificadas como delitos o faltas y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Entonces, aquí viene el fundamento por qué en los casos en donde existen deudas, el derecho penal no puede solucionar este tipo de acontecimientos. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara. No existe prisión por deuda y por ende entonces el derecho penal no se debe de encargar de estos aspectos. Tendrá que ser el derecho civil en todo caso en donde las personas puedan reclamar aquellas deudas que por supuesto están en todo su derecho a exigir que se les cancele, que la persona deudora pueda cumplir con esa obligación, pero no el derecho penal. Entonces, desde aquí ya enfoquémonos, maestrandos, en la legalidad. ¿Por qué la legalidad? Porque, recordemos, el derecho penal se inspira en principios y esos principios nos van a servir para entender el derecho penal. Y en algún momento que tengamos una duda, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a resolver esa duda? ¿Cómo vamos a resolver un proceso penal o un proceso específico si no es con los principios? Y ya vamos a darnos cuenta en dónde entra la importancia de la legalidad dentro del proceso penal. Bueno, entonces, conscientes de ese principio de legalidad,
Ahora vamos a involucrarnos en el tema toral del día de hoy, que es la temporalidad de la ley o la validez de la ley penal. Y en este caso, cuando hablamos del ámbito temporal de validez de la ley penal, estamos hablando al tiempo que dura una norma jurídica. Esto quiere decir que la norma jurídica tiene dos características del tiempo que puede durar: la determinada y la indeterminada. La determinada es aquella norma jurídica que lleva implícito el tiempo que va a tener duración. Ejemplo, los estados de excepción. Se recordarán ustedes, como ya lo anticipé en su momento y les indiqué, cuando estábamos en la pandemia, en donde se crearon aquellos estados de calamidad, estados de excepción que duraban cierto tiempo, 15 días, 30 días, pues ese es un ejemplo de una ley determinada. ¿Por qué? Porque esa ley tiene un tiempo específico de vigencia. Ahora, la ley indeterminada es aquella que tiene como característica el que no cuente con un tiempo de duración. Esto quiere decir que va a estar de forma indeterminada en el tiempo, hasta que venga otra norma que la reforme o la derogue, ¿verdad? Totalmente. Pero, mientras tanto, seguirá vigente. En el caso de Guatemala, las leyes empiezan a regir a los 8 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de Centroamérica. Ojo con eso. Excepto, ¿cuál es la excepción? Que la misma norma dentro de su contenido expresamente indique lo contrario. Y esto lo establece claramente su artículo 180 de su Código, de su Constitución Política de la República de Guatemala. Y en este caso, entonces, ustedes tienen que saber, maestrandos, que si una ley no tiene dentro de ella el tiempo en que va a empezar a regir, se entiende entonces que a los 8 días posteriores a la publicación en el Diario de Centroamérica. Si hoy se publicara, pensemos que hoy es un día hábil, hoy fuera lunes, empieza a correr en los 8 días a partir del día martes. Entonces, ese día martes, miércoles, jueves, viernes. Nos saltamos al lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Eso quiere decir que al finalizar estos días empieza ya a tener vigencia la ley penal. O en todo caso, si indica, por ejemplo, esta ley entrará en vigencia un día después de su publicación en el Diario Oficial. Bueno, entonces aquí hay una excepción a este principio. Esto quiere decir que si hoy fuera lunes, si hoy se publica, el día martes empieza a empezar a regir su validez como tal. Bueno, entonces vamos a hablar de la extractividad de la ley penal ahora. Y vamos a ver en qué consiste esa extractividad de la ley penal. En cuanto a lo que se denomina extractividad, el Código Penal guatemalteco contiene la excepción al principio general de irretroactividad, por el cual una ley solo debe aplicarse a los hechos ocurridos bajo su imperio, es decir, bajo su eficacia temporal de validez. ¿Qué les estoy queriendo decir en esta diapositiva, maestrandos y maestrandas? Que la ley tiene como principio fundamental que sea retroactiva. O sea que la ley no se puede aplicar a los casos que ya pasaron. Pero la misma Constitución establece que se puede aplicar o va a ser retroactiva cuando, en este caso, favorezca a la persona que está siendo sindicada, al reo. Si favorece, en materia penal, sí se puede aplicar hacia el pasado, hacia el futuro. Sí favorece. Si no favorece, maestrandos y maestrandas, la ley penal o las leyes penales no se puede aplicar hacia el pasado ni al futuro. Entonces, la extractividad es el principio que establece que sí una norma se puede aplicar hacia el pasado y al futuro. La irretroactividad es el principio que dice que no se puede aplicar ninguna norma hacia el pasado y al futuro. Entonces, ¿qué es la diferencia?
que una dice si se puede, otra no se puede, pero entran en sintonía cuando favorece. Entonces, si favorece, se va a aplicar la extractividad de la ley penal, no la irretroactividad, que es la que lo prohíbe. Entonces, la duda que surge al respecto es que si es posible aplicar la ley penal a casos ocurridos fuera de la época de la vigencia de esa ley. Ante tal interrogante se tiene una respuesta afirmativa con fundamento legal en los artículos 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí quiero pedirles el favor a uno de los maestrandos o maestrandas que le puedan dar lectura, por favor, alguien que me apoye a su artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. Dice irretroactividad de la ley. Alguien que nos apoye. ¿Me escuchan? Sí, compañero. Algún maestrando o maestranda, por favor, que nos quiera apoyar en esta clase, su artículo 15 de la Constitución Política de la República de Guatemala, por favor. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorece. Si no, vamos a tener que ponernos a dar nombres. Perdón, licenciado, hay una compañera que ya está hablando del artículo. ¿Escucha? Yo creo que no me escucha. Creo que el Nick no nos está escuchando. Nosotros sí la escuchamos. Nosotros le escuchamos, compañera. Compañera, la escuchamos, nosotros sí la escuchamos. Sí, disculpen, fíjense que les quiero pedir unas disculpas. Tenía un problema yo con el tema del micrófono. Entonces, el error era mío, perdonen. Entonces, si fueran tan amables. No tenga pena, vuelvo a leer. Por favor. Dice, y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Exacto. Entonces, vean, ahí tenemos el fundamento legal de lo que estamos hablando, ¿verdad? Implica entonces que la ley no es retroactiva, pero si favorece, sí lo es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En principio, no, pero si favorece, sí podemos aplicar entonces esa norma hacia el pasado, ¿verdad? A los hechos acontecidos anteriormente. Y su artículo 2 del Código Penal, que se recordarán ustedes que lo estábamos analizando hace algunas diapositivas, pues también en este caso nos permite la aplicación de esa manera de la ley. Entonces aquí tenemos el fundamento del por qué sí podemos, en este caso, aplicar una norma cuando esta ya es diferente en el futuro o bien ya su vigencia ya la perdió como tal, ¿verdad? O fue vigente durante un cierto tiempo del cual ya ha sido, en este caso, pues superado en cuanto a estos tiempos, a estos plazos de su vigencia. Entonces, el requisito sine qua non que implica el principio de sine qua non, que es indispensable, ojo con eso quiere decir sine qua non, que es indispensable, es esencial, que en este caso favorezca al reo. Si favorece al reo, podemos aplicarlo. Si le es desfavorable, no podríamos aplicarlo, ¿verdad? Porque la ley es clara en ese sentido y ustedes le han dado lectura a la Constitución Política de la República de Guatemala. De esta manera, entonces, cobra vida lo que en nuestra legislación penal se conoce como retroactividad y ultraactividad. ¿Cuándo estamos en el principio de retroactividad? Cuando se aplica hacia el pasado, ¿verdad? Cuando se es favorable esa pena, esa ley, y en este caso es favorable al reo. En consecuencia, entonces, aplicamos la retroactividad de la ley penal. Y este principio fundamental es la excepción a la regla general de la irretroactividad de la ley. Y en nuestro país tiene rango de garantía constitucional. ¿Y esto por qué, maestrandos y maestrandas? Porque la misma Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo, que
15 que le hemos dado lectura lo establece, ¿verdad? O sea, claramente la Constitución lo establece, entonces por lo mismo tiene un rango constitucional. La retroactividad entonces consiste en aplicar una ley vigente con efecto hacia el pasado, a pesar de que se haya cometido el hecho bajo el imperio de una ley distinta y ya se haya dictado sentencia. Se recordarán que alguien me lo preguntó en su momento. Me decía, ¿se podrá aplicar la ley retroactivamente cuando ya exista sentencia? Por supuesto que se puede, ¿verdad? Por supuesto que se puede. Y este es el fundamento. El artículo 15 constitucional, el artículo 231 del Código Penal y el principio de retroactividad de la ley penal. Pero se recordarán, maestrandos y maestrandas, que este principio requiere que favorezca al reo. Ojo con eso, porque de lo contrario no puede ser retroactiva a la ley. Asimismo, tenemos que saber que la retroactividad de la ley penal puede, en este caso, aplicarse de diferentes maneras. ¿Cuáles son estas? Pensemos, una ley que en su momento era vigente y que en su momento en el futuro ya no lo es, se puede aplicar esta norma hacia el pasado durante los hechos que fueron acontecidos en su vigencia. O sea que, aunque ya no tenga vigencia, los hechos, en este caso, que se suscitaron dentro de la misma vigencia, ahora pueden en su momento irse al pasado y establecerse claramente que puede aplicarse esa ley, pero porque favorece. Pero puede pasar algo, maestrandos, que esa norma la reformó otra, o sea, existe en el futuro una ley que viene a aplicarse, pero con penas mucho mayores o mucho más severas a lo que era en el pasado. ¿Y qué sucede? Que entonces esa norma que ya está vigente actualmente en el futuro, la vamos a inaplicar, porque como no le favorece, en este caso, entonces vamos a aplicar la que ya está prácticamente derogada. Pero esto es en el principio de que favorece más la que estuvo en su vigencia cuando se realizaron los hechos. Pero si fuera al contrario, si esta ley al futuro tuviera mayores beneficios que la que ya está derogada, entonces vamos a aplicar esta al futuro con efectos hacia el pasado. Entonces vean, son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero esto lo vamos a hacer o nos lo va a permitir la ley penal hacer siempre y cuando exista un beneficio para el reo. De lo contrario, no podría darse. En algunos aspectos, en algunas audiencias se ha criticado que por qué se busca que solo a la persona sindicada se le beneficie, ¿por qué no se pone a pensar el Estado en las víctimas? Decían algunas personas que han sido víctimas. Pues en este caso la Constitución lo preveó de esa manera, se dio un ámbito de garantía a las personas que estaban siendo juzgadas, y en este caso, si la Constitución lo permite y lo ha establecido de esa manera, se debe de adaptar el ordenamiento jurídico penal a ese principio, a esa manera, ¿verdad? Entonces sí ha recibido críticas a esta circunstancia por parte de las personas que han sido afectadas. ¿Por qué se les beneficia de esa manera? Y es que la misma Constitución Política de la República de Guatemala lo establece, y los funcionarios judiciales, o sea, los jueces, solo pueden hacer lo que la ley les permite. Yo creo que ya hablamos de ese principio, ¿verdad? Del principio de que el funcionario judicial, el juez, puede hacer lo que la norma le permite, mientras que el ciudadano que no ostenta de un cargo público puede hacer lo que la ley no le prohíbe. Vean, los márgenes de actuación son totalmente distintos y son mucho más amplios para el ciudadano que no ostenta un cargo público que para el que sí tiene un cargo público. El que tiene un cargo público solo puede hacer lo que la ley le permite. No podría decir un funcionario público o un funcionario judicial,
voy a tomar esta decisión porque la ley no lo prohíbe. No, porque el principio para él es aplicar solo lo que la ley le permite. Y entonces, si la Constitución Política de la República de Guatemala le permite dar esos beneficios, lo tiene que hacer, porque en este caso se lo está demandando la misma Constitución Política de la República de Guatemala. Bueno, ahora la ultraactividad de la ley penal. Maestro, disculpe. Sí, por favor, maestra, anda, adelante. Muchas gracias. Perdone la interrupción. ¿Usted podría dar un ejemplo de la retroactividad de la ley basada en este principio de la Constitución para entender un poco mejor, digamos, algún delito que sí se haya aplicado? Correcto. En el caso anterior que estábamos hablando de la retroactividad, lo que nosotros anteriormente conocíamos como abusos deshonestos, que me lo preguntaron, que tenía una pena sumamente inferior a lo que hoy conocemos nosotros como agresión sexual. Esto quiere decir que de abusos deshonestos siempre hasta incluso regulaba algunas circunstancias que tienen que ver con la violación anteriormente. Pero lo de abusos deshonestos lo subsumió el delito de agresión sexual, que actualmente es el que está vigente. En este caso, entonces, si en el momento en que estuviese vigente la ley, en este caso el Código Penal que regulaba el delito de abusos deshonestos, pero se denunciara a la presente fecha esos hechos ocurridos durante esa vigencia de ese delito, entonces vamos a aplicar el Código Penal que regulaba los abusos deshonestos, porque en ese momento ocurrió el hecho durante esa vigencia y actualmente una ley, que es la que regula actualmente nuestro Código Penal, también tiene ya un delito diferente, pero sus penas son mayores. Por lo tanto, si las penas son mayores, no le favorece a esta persona que se le puede aplicar el delito de agresión sexual. Sino podría decir esta persona, yo cometí ese hecho, pero lo cometí durante la vigencia de ese Código Penal y en este caso era abusos deshonestos. Entonces puede solicitar que se le aplique la sanción del delito de abusos deshonestos que ya no está vigente, que ya fue derogado, y no la de agresión sexual como la que está actualmente vigente. ¿Correcto? Entonces ese podría ser un ejemplo de lo que podría hacerse cuando estamos aplicando la retroactividad, ¿verdad? Que sus efectos son hacia el pasado, hacia lo que ya sucedió. Muchas gracias, ¿correcto? Maestro. Ahora vamos a hablar de la ultraactividad de la ley penal. En este caso, entonces, es lo contrario. La ultraactividad consiste en aplicar una ley no vigente con efecto hacia el futuro. Es decir, cuando la ley abroga, se utiliza para aplicar a un caso nacido bajo su vigencia porque favorece al reo. Implicaría entonces que, pensemos, que un delito en el pasado tenía una pena mucho mayor, pero resulta que en el futuro la pena de ese delito disminuye, es más favorable. Entonces podríamos decir que se le debe de aplicar la ley, en este caso hacia el futuro, porque lo que se regula actualmente es más favorable hacia la persona y no, en este caso, lo que se regulaba anteriormente. O sea, vamos a aplicar hacia el futuro los beneficios como tal. Maestrando, me estaba levantando la maestranda Ana Gabriela Gutiérrez, por favor, adelante. Gracias, solo con una consulta. Digamos que aquí ya tendría que estar la ley, ya la tendrían que haber publicado, ya tendrían que haber pasado los 8 días que requiere para que podamos ponerla para que la podamos aplicar, digamos. Correcto, definitivamente, ¿verdad? Ya tiene que estar en vigencia esa ley y en este caso, como ya está vigente, podríamos aplicarla. Si no está vigente aún, todavía no. Pero sí es necesario, como usted bien lo dice, que ya haya pasado ese plazo de los 8 días y dentro de la misma no se estableció un plazo en específico para que pueda
cobrar su vigencia como tal. Maestranda Indira Prado, por favor. Sí, Lick, entonces aquí me surge una duda. O sea, la de indubius pro reo es la anterior explicación de cuando se aplica la ley que más favorezca al reo. Y en este caso, entonces, ¿cómo se vería esa situación en el tema de la penalización, viéndolo desde el punto de vista del indubius pro reo? Correcto, siempre se va a aplicar el mismo principio. En la retroactividad y la ultraactividad siempre se aplica el mismo principio, que es lo que más favorezca al reo. Lo que va a diferenciar es que en la retroactividad una ley al futuro le afecta. Por lo tanto, tenemos que aplicar la ley que ya está derogada y que ya fue derogada en el pasado. O sea, vamos a beneficiar a esta persona con una ley que ya está derogada. En la ultraactividad es lo contrario, porque la ley del futuro, en este caso, le favorece más y por lo tanto vamos a aplicar también la ley, pero hacia casos que le favorecen, porque la que a futuro cobra mayores beneficios para la persona. Entonces, están al contrario. Repito, la retroactividad, la ley del futuro le afecta, aplicamos la anterior. En la ultraactividad, la ley del futuro le beneficia, entonces aplicamos esa ley como tal. ¿Correcto? Pero siempre vamos a utilizar el mismo principio, es lo que más le favorezca al reo como tal. Maestrando Carlos Chanchabac, por favor. ¿Qué dijo? Lick, buenos días, sí, con una consulta con Sí, respecto buenos a lo días. que mencionó, de lo que, si no estoy mal, es el principio de legalidad, donde indicaba que el ciudadano común puede hacer lo que la ley no le prohíba, y el servidor público o funcionario público lo que la ley le permite. Esto, ¿cuál es la base legal o el fundamento? El artículo 154 y 157 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí puede encontrar usted ese principio, ¿verdad? Fundamental. Está en la Constitución. Y si es el principio de legalidad, ¿verdad? Sí, les recuerdo que le llaman. Sí, así es. Es el principio de la legalidad de la función pública. En este caso, de lo que se puede hacer. Y solo se puede hacer lo que la ley permite. Y para el ciudadano que no ostenta cargos públicos, puede hacer lo que la ley no le prohíbe, ¿verdad? Es más amplio ese margen de actuación. Ok. Gracias, Lick, muy amable. Sí, correcto, para servirle, maestrando. Maestranda Mónica Patricia Patzán, por favor. Lick, perdone, es que esta no me quedó tan clara, perdone, la ultraactividad de la ley, no sé, no comprendí bien. Correcto, no sé, no, con todo gusto se lo explico. No hay ningún problema, maestranda. A mí me interesa que ustedes no se queden con dudas, porque entonces ahí sí va a causar algún inconveniente con nuestras clases, ¿verdad? Maestro, disculpe que me interrumpa, digamos en la línea de la pregunta que acaba de hacer la compañera Mónica, en el caso de la ultraactividad, que es como al revés de la retroactividad, ¿verdad? Que es a futuro, se podría decir, por ejemplo, no sé si estoy en lo correcto, el tema de la aceptación de cargos, que antes no existía ese procedimiento especial y que ahora existe. Entonces, que ahí al final de cuentas es un beneficio para la reducción de penas. ¿Ese podría ser un ejemplo de la ultraactividad, maestro? Así es, maestrando. Excelente su ejemplo, así es. Si anteriormente no estaba vigente en la ley de aceptación de cargos, pero a futuro sí lo está, y esto implica que las penas para esta persona, puede él aceptar los cargos y los beneficios son mejores, él se puede someter a esa aceptación de cargos, aun y cuando el delito lo cometió y no estaba vigente este procedimiento. Correcto, es un ejemplo de ultraactividad. Ya entendí, gracias. Sí, y para que quede claro, veamos, les voy a poner el mismo ejemplo de abusos deshonestos y agresión sexual para ambas. Abusos deshonestos ya está derogado. Pensemos que, en este caso, durante su vigencia, se cometió un ilícito.
era de abusos deshonestos, pero actualmente se quiere iniciar la persecución penal en contra de ese hecho, pero actualmente ya es agresión sexual, ya no existe ese delito. Entonces la persona que está siendo juzgada por ese delito va a pedir que no sea juzgada por agresión sexual, sino por abusos deshonestos, porque le favorece la pena que en todo caso se le imponga. Entonces aquí es retroactividad, ¿verdad? Correcto, el mismo ejemplo, pero para ultraactividad. Pensemos que el delito este es un ejemplo análogo, no es lo que la ley dice, pero es análogo. Pensemos que el delito de abusos deshonestos tenía una pena mucho mayor a la que hubiese podido tener actualmente el delito de agresión sexual. Entonces, como la ley a futuro le afecta más que la ley, perdón, le favorece más que la ley que ya está derogada, se aplicaría de los hechos sucedidos anteriormente la ley que más le favorece a futuro, porque tiene mayores beneficios y por lo tanto se puede someter a esos mayores beneficios, pero aplicándolos hacia el futuro, no hacia el pasado, no hacia una ley que ya está derogada, ¿correcto? Y como lo decía el maestrando, pues también en este caso la aceptación de cargos, que es un procedimiento especial que no existía anteriormente. En este caso, a partir de su vigencia, puede aceptar los cargos toda persona que el delito se lo permita. Pero si anteriormente no se le permitía, porque no existía este procedimiento especial de aceptación de cargos, puede pedir que ahora sí se le aplique, aunque en su momento no estaba vigente ese procedimiento. Maestrando, sí, maestrando Marvin. Disculpe, Eli, que lo interrumpa. ¿Usted nos podría dar un ejemplo? ¿Qué delito es el que no tiene el motivo, o si no estoy mal, o que no le dé la facilidad de aceptación de cargos? Usted hablaba sobre aceptación de cargos, de que si el delito se lo permite, pero ¿qué delito no nos permite la aceptación de cargos? La ley de aceptación de cargos tiene claramente establecidos, en este caso, qué delitos no se puede aplicar. Entre ellos, le puedo citar el homicidio doloso, pues como tal. Entonces, si hablamos de un homicidio culposo, ese sí, pero es un tipo penal totalmente distinto al homicidio, el asesinato, por ejemplo, la extorsión, es otro delito con el cual no se puede aplicar este tipo de procedimiento especial de aceptación de cargos. Esto quiere decir que delitos de trascendencia, como lo son los delitos que están contenidos en la ley contra la narcoactividad, no puede someterse a este procedimiento especial de aceptación de cargos. Entonces hay prohibiciones bien claras en este procedimiento. O sea, si usted va a su artículo 491, si es en este caso, ahí va a encontrar dentro de su Código Procesal Penal el procedimiento de delitos, en este caso de aceptación de cargos, y esos delitos están claramente definidos cuáles son los que no pueden ser sometidos a este procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿correcto? En algún momento vamos a tener nuestra clase, principalmente en su clase de Derecho Procesal Penal 1, ¿verdad? Ahí vamos a ir conociendo todo este tipo de procedimientos, pero lógicamente vamos a ir paso a paso. Maestrando Carlos Humberto Chanchabat, nuevamente me pide la palabra, por favor, adelante. Maestranda Ana del Rosario Molina, por favor. Sí, magíster, buenos días. Sí, Yo tengo dos dudas. Una, ¿qué sucede, por ejemplo, acaba de salir una reforma al Código Penal relacionado con el hurto, donde ahora la pena sube a 6 años, de 1 a 6 años, anteriormente era de 1 a 5. Si el principio es indubio pro reo, entonces prácticamente no tendría ningún efecto la reforma, porque pues pedirían que fuera sancionado con 5 años, ¿verdad? Porque eso era lo que le beneficiaba. Correcto.
Maestranda, yo eso que es creo que es una iniciativa para que se reforme este delito, pero en este momento sí tiene una sanción de máxima de 6 años y es considerado el hurto no un delito menos grave, sino que un delito que se conoce en los juzgados de primera instancia. Pero partiendo de ese ejemplo que usted me ponía, el beneficio sería que es una pena inferior, porque si me dice usted de 1 a 5 años se quedaría actualmente, ya no, perdón, de 1 a 6 años. Estaba de 1 a 5 años, porque creo yo que sobre ese delito hay un beneficio. Sí, exacto. O sea, usted puede, por el delito de hurto, usted puede aceptar los cargos. Ahora pensemos que una persona comete este tipo de delito, puede aceptar los cargos y al aceptarse los cargos, dependiendo el momento en que se acepten, así va a ser la reducción de la pena. Por ejemplo, si usted se va a su artículo 246 de su Código Penal, si me hace favor, si lo tiene a la mano, que pueda darle lectura para que yo la saque de la duda que tiene. ¿El número me dijo, perdone? 246 de su Código Penal. 246. Hurto. Quien tomare sin la debida autorización cosa, mueble, total o parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. Correcto. Entonces usted puede darse cuenta que el hurto es la pena que tiene actualmente. Yo desconozco de la reforma que usted me está indicando, la verdad no la he escuchado sobre esa iniciativa, pero actualmente el hurto tiene pena de 1 a 6 años. Por ende, si en este caso su pena máxima sería de 6 años, pero pensemos que en aceptación de cargos, ¿cuál es el beneficio? Si en la primera declaración él acepta los cargos y se le impone la sanción de 1 año, que es la pena mínima, se reduciría la sanción entonces a la mitad, nos quedaría en 6 meses de prisión, que conmutables a razón de 5 días, pues paga esa cantidad de dinero la persona sindicada y recobra su libertad. Ese es el beneficio que tiene la ley de aceptación de cargos, que las penas se reducen a la mitad en cierto aspecto, en una tercera parte, en otra etapa del proceso, y en otro porcentaje si es que no se ha abierto a prueba el proceso penal como tal. Pero ahorita no quiero que ustedes se centren tanto en la ley de aceptación de cargos, porque vamos a ir paso a paso y en su momento pues vamos a ver todo el procedimiento, pero cuando ya hayamos avanzado en nuestro contenido. Pero no sé si pude resolver su duda o si no, usted me lo plantea ya de mejor manera. La otra duda es en relación a, se ha escuchado que a veces hay órdenes de aprehensión y las personas desaparecen por muchos años. ¿Qué sucede si el delito por el que estaba siendo perseguido, la ley fue abrogada y no existe más? Correcto, excelente pregunta. Entonces, ¿qué le beneficiaría a la persona que se le está sindicando? Si es que se abrogó esa ley, que ya no existe más, o aplicarle la que tiene una pena. Entonces, lógicamente, él va a quererse someter a la pena que la abrogó, a la ley que la abrogó, porque en este caso, él ya no tendría derecho a que se le aplique una pena, porque ya en el futuro se abrogó esa ley. Entonces se aplica lo que más le beneficiaría. En este caso ya no podría ser perseguido penalmente, ¿verdad? Si fuera en ese contexto del ejemplo que usted me lo pone. Se extingue la ley, se extingue el delito también. Correcto. Pues, mire, podría una persona decir, bueno, podría decir el Ministerio Público, bueno, vamos a investigar los hechos que sucedieron cuando estaba vigente la ley. Lo puede hacer, no hay ningún problema. Empieza la investigación, empieza el proceso penal, pero ahora un abogado adjuicioso va a decir, bueno,
Es cierto, el delito se cometió durante su vigencia y ahorita ya ese delito fue derogado. Por lo tanto, yo voy a solicitar como abogado defensor que se aplique la ultraactividad dentro de este caso en específico. ¿Por qué? Porque una norma a futuro derogó esa responsabilidad. Entonces, ¿qué se debe de aplicar acá? Lo que más le favorezca a mi patrocinado, va a decir el abogado defensor. Y por ende, en base a estos principios, el proceso penal ya no tendría por qué continuar, porque en este caso le beneficia lo que la norma en su momento la abrogó, la derogó, y por lo tanto, si es un mayor beneficio, se le debe de aplicar. ¿Correcto? Claro, muchas gracias. Sí, y también les comparto, he visto casos en donde efectivamente ha sucedido esto y están los procesos avanzando, pero también me he percatado que entonces aquí cobra un aspecto muy importante en la defensa de una persona, porque si el abogado defensor no hace alusión a estos principios, no pelea sus casos en base a estos principios, pues el proceso va a continuar, porque no se están haciendo valer esos derechos. Pero un abogado versus un abogado preparado que haga valer estos principios, definitivamente se le debe de aplicar la ley que más le favorezca a la persona que está siendo señalada de un hecho ilícito. Bueno, en ese sentido, entonces, aquí les puse yo algunos ejemplos para que cuando ustedes pues tengan las diapositivas, puedan ustedes hacer sus estudios y de mejor manera, pues, ¿verdad? Solo que no me gusta poner nombres, les soy honesto, no me gusta utilizar nombres porque puede uno de una manera pues indirecta pues ofender a alguien utilizando un nombre sin saber que alguien se llame de esa manera. Entonces yo siempre utilizo las letras, ¿verdad? Sujeto A da muerte a sujeto B. Ojo con esto. Al momento del hecho, la normativa penal sanciona con 30 años de prisión al responsable de tal ilícito. O sea que al sujeto A. Sin embargo, a los pocos días, esa normativa es reformada, estableciéndose que la pena en tal caso es de 50 años. Bueno, vean el ejemplo que les estoy poniendo. Esto implica entonces que, en tal supuesto, el sujeto A debería aplicársele la pena de 50 años. Pero como el hecho de haber matado a B fue cometido bajo el imperio de una norma cuya pena es de 30 años, es esta última la que debe de aplicarse en virtud que con la misma se favorece al reo. Distinto sería, si A matara a B bajo el imperio de la nueva ley, pues en este caso no podría aplicársele la pena de 30 años, sino la de 50 años. Ojo con esto, porque esto nos ayuda. Maestro, perdón. En este caso sería homicidio, ¿verdad? El delito. Exactamente. Yo me confundo con los delitos, asesinato, homicidio, y eso es... bueno. Dar muerte es dar muerte, ¿verdad? Pero... Le voy a dar la respuesta para que usted no se confunda entre homicidio y asesinato. Y agradezco porque mira, aquí le puse yo el nombre del delito. Sí, sería homicidio. Dar muerte a una persona es homicidio, ¿verdad? Eso que nos quede claro. La diferencia del asesinato es que es un delito calificado y tiene sus propias características. Pero la principal es la planificación. No es lo mismo, vean, no es lo mismo que yo vaya por o una persona o un sujeto A vaya por el parque en este caso de la ciudad capital de la zona 1 y se encuentre a su enemigo. Y en este caso se dan de golpes y en eso de golpes él saca su arma y le cega la vida de un disparo de arma de fuego. Si ustedes ven ahí, en ese ejemplo, en ese contexto, el sujeto A nunca en su mente estuvo en ese día quitarle la vida a este sujeto B, sino lo encontró, lo vio posible, saca su arma y le dispara. Ahora, diferente hubiese sido. El sujeto A dice,
el sujeto B va a estar por el parque de la ciudad de Guatemala, de la zona 1, el día de hoy sábado. Entonces yo voy a tomar mi arma y cuando él vaya pasando por tal punto que es en donde no hay cámaras de videovigilancia, ahí le voy a dar muerte. Si ustedes se dan cuenta, y ahí hay una planificación, ¿verdad? Y hay una planificación. Ya hay en este caso una circunstancia que agrava la muerte de la persona, porque en ese contexto no es lo mismo que yo lo planifique, que haya premeditación, ¿verdad? Que haya alevosía y que yo saque ventaja de esa premeditación, a que yo en ningún momento lo tenga pensado, sino que surgió por una circunstancia que yo no pude controlar, ¿verdad? La ira, el enojo, etcétera. Entonces, ahí podrían ustedes encajar la diferencia entre un asesinato y un homicidio sería tan factiblemente, ¿verdad? Más concretamente. Por supuesto, el asesinato tiene diferentes características, pero si existe una premeditación, si existe una planificación, eso ya no es homicidio, eso es un asesinato. Si no existió esa premeditación, no existió esa planificación, entonces eso es un homicidio. ¿Correcto? Solo para que lo vayamos entendiendo. No sé si está claro ahí, maestranda, para que podamos hacerle las aclaraciones si no quedó completamente. Sí, muchas gracias, claro. maestro, gracias. Tengo una consulta. Sí, maestro, adelante. Con relación a cuándo se convierte en doloso y culposo. Disculpe, maestrando, no le logré escuchar su pregunta. Fuera tan amable de repetirla. Sí. ¿En qué momento se convierte en doloso y en culposo? Ah, correcto. En doloso o en culposo. Doloso es cuando existe intención, ¿verdad? Cuando hay intención. Esto quiere decir que si yo tengo la intención de quitarle la vida a una persona, ese delito es doloso. Entonces sería homicidio. Ahora bien, yo voy conduciendo mi vehículo y resulta que por ir viendo mi teléfono paso arrollando a una persona y pierde la vida producto de que yo la arrollé con mi vehículo. Pero en este caso yo le cegué la vida no porque yo lo tenía pensado, no porque yo tenía la intención, sino fue por una irresponsabilidad de mi parte al estar consultando un teléfono. Y ese teléfono fue lo que provocó esa distracción, que yo arrollara a una persona y de esas lesiones perdió la vida. Ese sería un homicidio culposo, así lo determina la ley, porque se causa por imprudencia, por negligencia o por impericia, dice la ley. Entonces, en este caso, esa es la diferencia entre el dolo y la culpa. Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestras clases, cuando estamos ante un delito doloso, culposo, vamos a ver la teoría del delito, la teoría del caso, etcétera. Pero vamos a ir paso a paso, maestrandos. Eso que no les vaya quitando la paz, ¿verdad? Pero le resuelvo su duda porque tampoco quiero que se quede con ella. ¿De acuerdo, maestrando? Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí les ponía el ejemplo para que ustedes realicen, en este caso, ese análisis, ese estudio en casa, cuando el docente no está, ¿verdad? No está su servidor, entonces pienso que con ejemplos bien prácticos podemos entender de mejor manera. En conclusión, entonces, puede afirmarse que la retroactividad y la ultraactividad solo pueden ser aplicadas en el supuesto de que una de ellas favorezca al reo, por lo que resulta necesario que previamente se establezca cuál es la ley que más le favorece o más benigna para el procesado. Cuando hablamos de benigno, es de que más le favorece. Si la ley existente en el momento de cometer el hecho o la que rige en el momento de dictar sentencia, o cuando se cumple la condena, o bien incluso una ley intermedia. Porque podría pasar, imaginémonos, maestrandos, que una persona que está cumpliendo condena, pues o se da cuenta que la ley que está actualmente le es más favorable, pues va
a solicitar que se le aplique esa ley. Entonces va a solicitar una revisión a su proceso y por ende la aplicación de ese beneficio. Lo que les quiero decir es que no es el momento del proceso, sino que el análisis de establecer qué ley es más favorable. Y si usted establece que determinada ley es más favorable, pues hay que aplicarla, hay que solicitar su aplicación dependiendo o independiente, perdón, del proceso que, o la etapa del proceso que se esté llevando en ese momento. Maestranda Jocelyn, por favor, adelante. Buen día, maestro. Me quedó una duda con el ejemplo, porque estaba leyendo la última parte donde decía que no se le podía aplicar la anterior porque se había cometido cuando estaban los 50 años. Entonces aquí creo que me vuelvo a confundir en la forma de la aplicación de la ley, porque yo al momento que estaba leyendo usted lo del ejemplo, pues dije, igual le aplican los 30 años, pero al momento de que ya me pasé al segundo párrafo y donde dice que no se le podía aplicar la pena de los 30 años, entonces ahí como que me volvió a crear confusión. Bueno, entonces aquí le puse nuevamente la presentación. Y de acuerdo al ejemplo, volvamos al ejemplo. Dice, en tal sentido, dice, al sujeto A debería aplicársele la pena de 50 años. Pero, ojo con esto, pero como el hecho de haber matado a B fue bajo el imperio, ¿qué quiere decir bajo el imperio de una norma? Cuando estaba vigente, era la pena de 30 años, o sea, aquí la pena era de 30 años, cuando él cometió el hecho. Por lo tanto, usted se tiene que basar cuándo se cometió el hecho para resolver esta duda que tiene. ¿Por qué? Porque en la comisión del hecho es lo que nos van a marcar, o en el momento del hecho, de la realización del delito, es lo que nos va a enmarcar o nos va a dirigir qué ley. Permítanme, maestrandos, creo que se les está activando el micrófono, por favor, para que podamos ahí no interrumpir la clase. Vamos a silenciar desde aquí. Bueno, decía, el momento del hecho, o sea, cuando ocurre el hecho criminal, es que a partir de ese momento vamos a saber si la ley que en ese momento que se cometió el hecho es más benigna o no es más benigna. Bueno, entonces, cuando le pongo este ejemplo, le digo, fue cometido bajo el imperio de una norma cuya pena es de 30 años. Esto quiere decir que esta última es la que debe aplicarse en virtud que con la misma favorece al reo. Ahora, distinto sería, ¿verdad? Distinto sería si A matara a B bajo el imperio de la nueva ley. Pues en este caso, podría, aquí, disculpen, sí, ya sí, ¿cuál es su error? Ya, aquí está el error, mire, maestranda, sí, tiene razón. Porque sí podría aplicarse la pena porque lo que se estaría aplicando es la ley más benigna. Entonces, una palabra me cambió prácticamente todo, disculpe, sí, aquí fue, pues en este caso podría aplicarse la pena de 30 años, y no la de 50, ¿correcto? Entonces usted estaba bien. Fue en el ejemplo como lo puse y se lo agradezco, porque sí, distinto sería si A matara a B bajo el imperio de la nueva ley, pues en este caso podría aplicarse la pena de 30 años y no la de 50, ¿correcto? Ahora sí estamos, maestranda, disculpe. Sí, ahora sí. Ahí sería ultraactividad, ¿verdad? Ahí sería ultraactividad. Ah, gracias. Hay un par de palabras me cambiaron el sentir de mi ejemplo, pero se lo agradezco porque si no, no queda claro y se hubiera cometido ahí un error con esta situación. Bueno, vamos a continuar dándole la palabra a maestrandos. De acuerdo al orden, maestranda Jessin Héctor Josué, por favor, adelante. Buen día, maestro. Mira con una duda. La base legal de la ultraactividad de la ley, ¿dónde la podemos encontrar? Entiendo que, pues, básicamente, por ejemplo, la retroactividad está en el artículo 15 de la Constitución, ¿verdad? Que es la que da la garantía constitucional a todas las personas, pero la ultraactividad
ultraactividad de la ley, ¿en qué base legal podemos encontrar eso? Sí, lo encontramos ahí mismo, en el artículo 15 constitucional, pero también en sus artículos 1, 2 y 3 del Código Penal, que se recordarán que al inicio de la clase lo estábamos analizando, y es de que nos permiten estos artículos utilizar la ley que más le favorezca a la persona que se le está señalando. Entonces, puede favorecer hacia el futuro, puede favorecer hacia el pasado, pero en estos artículos lo encontramos, esa posibilidad, porque el mismo Código Penal nos lo permite, ¿correcto? Gracias, maestro. Sí, maestrando Luis Enrique Divas, por favor, adelante. Buen día. Perdone, maestro, solo para saber si lo tengo claro. ¿Se comete el delito cuando la pena es por 30 años? Se le aplican los 30. Si en el futuro esa pena disminuye o la ley cambia en el sentido de que el delito van a ser 20, por ejemplo, se podría utilizar la nueva ley para beneficiar en este caso ya detenido o sentenciado. Así lo entiendo. Y si en el caso de que la ley establece que son de nueva cuenta 50 años, pero se puede aplicar la retroactividad que son 30, entonces, ¿cuál sería, si quisiéramos como que poner más severa una ley, cuál sería el sentido de hacer ese cambio si siempre se van a acoger a esta opción de la retroactividad en donde fue 30 años? Correcto, maestrando. Veamos. El sentir es ver, primero entender cuándo podemos aplicarla retroactivamente y cuándo podemos aplicarla ultraactivamente. Una hacia el pasado, ya lo vimos, otra hacia el futuro. Pero en este caso, cuando el legislador va a provocar sanciones severas en un delito, tiene que ser muy cuidadoso, ¿verdad? A partir de qué momento se van a aplicar. En algún momento vamos a tener una clase sobre esta situación, pero lo que creo que va centrada su duda es qué sentido tendría, dice usted, pues imponer una sanción mayor sobre un delito y en este caso imponer la sanción más severa hacia el futuro. Y es que la ley tiene que ser clara, que esas sanciones deben de empezar a regir en determinado tiempo y que para los casos que ya se han cometido, pues definitivamente se van a aplicar los principios de ultraactividad y retroactividad o retroactividad de la ley. Entonces, aquí tiene que entenderse dos aspectos muy importantes. Una, los principios que estamos analizando, y otra, que el legislador cuando crea penas más severas, pues tiene que ser muy concreto y sobre todo muy exacto taxativamente en cómo van a regir esas penas y a partir de qué tiempos van a regir esas penas. Entonces, pero vean, es una situación que si se dan cuenta son las 11:40 y tengo que seguir avanzando, pero no quiero que les quite el sueño esta situación. Vamos a ir entendiendo el derecho penal conforme vayamos avanzando, por favor, en las clases. En este caso quisiera que nos centráramos en entender qué es retroactividad y qué es entender la ultraactividad. O sea, que la ley nos lo permite, siempre y cuando favorezca, ¿correcto? Pero en el caso de las leyes, cuando se emplean sanciones mayores, el legislador tiene que ser claro en cómo se van a aplicar esas sanciones mayores y en qué tiempo se van a aplicar esas sanciones para que los principios de ultraactividad y retroactividad se puedan aplicar o no se puedan aplicar como tal. Maestrando, voy a ceder la palabra al maestrando Marvin Mías. Miren, tengo 4 participaciones más, pero necesito avanzar, entonces no quiero ser tampoco, de alguna manera, no resolver todas las dudas, pero las podríamos dejar al finalizar la presente clase y ahí ya tomamos el tiempo que sea necesario, pero sí me interesa avanzar con la clase. Así que, maestrando Marvin, por favor, adelante.
Licenciado, yo solo para hacer la observación, en el ejemplo que usted nos daba de la muerte de A hacia B, en donde la compañera estaba confundida, pues la verdad es que yo le tomé un pantallazo a la presentación y yo considero que estaba bien. Tal vez la compañera se confundió en el último párrafo, en donde dice, distinto sería si A matara a B bajo el imperio de la nueva ley. O sea, ¿qué pasa si A mata a B cuando ya la ley haya sido reformado? Eso es lo que usted nos estuvo intentando decir en ese párrafo, considero yo, ¿verdad? Entonces ahí lo que pasaría es que como es la ley presente y prácticamente la muerte se dio en ese momento, en donde no hay una ley, prácticamente no se puede aplicar una ley retroactiva porque es en el momento presente, ¿verdad? En el que se está haciendo la muerte. Por ende, pues se le aplicaría a los 50 años. Yo considero que su presentación estaba bien como la tenía. Lo único que la compañera tal vez no entendió esa parte, pues, pero sí le digo de que yo considero que su ejemplo estaba bien. Tal vez sería la compañera, pues, en el último párrafo expresa, ¿verdad? Que si el homicidio, la muerte hubiese sido en la ley vigente, ahí sí no se puede aplicar retroactividad porque, como usted mismo lo dijo, tiene que basarse uno en la fecha en la que ocurrió la muerte, ¿verdad? Entonces, esa era mi observación, licenciado, pues espero que pues, se haya comprendido, ¿verdad? Y pues mi punto de vista es que su presentación estaba bien. A mí también, yo eso quería comentar que para mí el ejemplo como usted lo tenía, maestro, estaba bien, porque usted ya no lo había explicado. Bueno, gracias. Mire, todos los aportes, créanme que son bienvenidos. Pero lo que quiero tal vez resaltar de la clase de hoy es que entendamos cuándo estamos en una retroactividad y una ultraactividad. Y que nos centremos que este principio va a entrar a correr a partir del hecho que se cometa. Ese tiempo del delito es importante, como lo decía el maestrando Marvin y el maestrando Edgar, para establecer si efectivamente se va a aplicar o no se va a aplicar una retroactividad o una ultraactividad. Y lo que le manifestaba yo al maestrando Luis, que en este caso el legislador tiene que tener mucho cuidado cuando hace, en este caso, amplía las sanciones, cómo van a entrar a funcionar esas sanciones, a partir de qué tiempo, para no vulnerar estos principios. Porque fácilmente una persona diría, bueno, entonces se están creando delitos o se están empleando penas para aplicárselas a determinado sector a partir de determinado momento y se podría estar violentando el principio de ultraactividad o retroactividad. Entonces, esto tiene que venir de la mano, pero definitivamente se toma en consideración el tiempo de la comisión del hecho delictivo para establecer si la norma le beneficia y si la norma se va a aplicar hacia el pasado o hacia el futuro. En este caso de la diapositiva, pues entonces la vamos a corregir en su momento cuando ya les envíe las mismas para que ustedes las puedan tener corregidas. ¿De acuerdo? Maestrando Luis Diva, no quisiera que se quede con su duda porque entiendo que alguna duda tiene, pero después continúo con mi clase. Por favor, maestrando Luis. Gracias, maestro. Yo creo que ya me quedó claro. Yo ya había opinado. Ah, correcto. Solo hay una cosita más, maestro. Si da tiempo y tal vez se pudiera agregar cómo se aplicaría la ley en una situación que creo que pasó el año pasado con respecto a una reforma al Código Penal en la implementación de algo de las tarjetas de crédito. Yo creo que fue por la clonación. Y como que hubo un error y ese delito se colocó en donde ya estaba uno con algo relacionado a migración, algo de temas migratorios. Pero se quedó ese de migratorio como que se quedó sin pena o sin sanción. Y si esa oportunidad podría ser aprovechada utilizando esto de lo que estamos aprendiendo hoy para beneficiar a alguien sentenciado por ese delito. Correcto, sí, ahí, mire, ese ejemplo que usted nos pone
fue un grosero error del legislador, ¿verdad? De los diputados que conocieron en ese momento esas reformas, porque ese delito, hagan de cuenta que venía en el tiempo, y por un descuido, por una reforma de una ley, prácticamente lo dejan sin pena. ¿Y qué nos dice el principio de legalidad? Que no se pueden imponer sanciones o penas que no estén establecidas en la ley. Entonces, pensemos que venía ese delito y después nuevamente se vuelve a reformar y ya está nuevamente vigente. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Entre este punto y este otro, con los hechos que sucedieron durante ese tiempo. Entonces, los hechos, por eso el momento del hecho, el tiempo del delito es importantísimo para aplicar estos principios, porque durante ese tiempo, ese lapsus que no tuvo pena, prácticamente las personas que cometieron ese delito no se les puede aplicar una sanción durante este tiempo, ¿verdad? Para que se me comprenda. No se puede aplicar la sanción porque la ley no lo preveía. Bueno, entonces, aunque a partir de que ya se haya aplicado la nueva pena o la pena que tenía anteriormente, entonces no podríamos decir que los hechos ocurridos durante este lapso le vamos a aplicar la pena que ya está. No se podría. Ellos podrían aplicarse, en este caso, a la ultraactividad de la ley. Perdón, a la retroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque durante su vigencia no tenía pena. Pero si a partir del momento que ya tiene pena se cometen esos ilícitos, pues allá no hay ningún problema, porque la pena vuelve nuevamente a correr, ¿verdad? Entonces se le debe de aplicar la pena que a partir de esos hechos cometidos, pues ya la ley aclara en cuanto a lo que debía hacerse. Pero eso es lo que sucede, maestrando, que prácticamente van a quedar impunes todos esos hechos que sucedieron durante ese descuido. ¿Y qué dice la ley? Causa responsabilidad. La verdad que los diputados que en ese momento firmaron y estuvieron de acuerdo con esa reforma que dejó sin pena por un descuido, puede tener responsabilidad. Por ahí hay algunas familias que están tratando ya de denunciar al Estado qué pasó, porque prácticamente esas personas van a quedar, o esos hechos van a quedar totalmente impunes. Correcto, pero eso es lo que sucedería, maestrando. Muchas gracias. En cuanto a las leyes excepcionales o temporales, maestrando, lo que tenemos que entender es que tienen el tiempo. Se recordarán ustedes de esa característica que son temporales. O sea, cuando hablamos de temporales o excepcionales es que tienen un tiempo. Se les fija un tiempo de validez temporal y por lo tanto durante esa vigencia se debe de cumplir. Se debe de cumplir y se debe de imponer la sanción que tenga. Ahora bien, en este caso lo que tendríamos que resaltar es el tiempo también del delito, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, y si esa ley temporal, durante su vigencia, se cometió el ilícito, pues se tiene que aplicar las sanciones que ahí indiquen. Salvo que una ley posterior indique que en este caso pensemos un mayor beneficio, pero siempre tomando en consideración el tiempo en que ocurrió ese hecho delictivo. Doctrinariamente, un buen número de penalistas sostienen el criterio que estas leyes, ojo con esto, no permiten la aplicación retroactiva ni ultraactiva de la ley penal. Sin embargo, ojo con esto, nuestra legislación sí la admite, en virtud que en el artículo 3 del Código Penal se establece que la ley excepcional o temporal se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun y cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. ¿Y qué nos dice el artículo 2? Que se va a aplicar la que más beneficie. Por eso es que nos crea, miren, yo les digo algo, la ultraactividad y la retroactividad crea problemas, porque la misma ley como que se contradijera. O sea, como que la misma ley nos dice una cosa, pero después nos dice otra, entonces no sabemos si la aplicamos, si no la aplicamos, si va a ser, si se le va a aplicar el beneficio o no se va a aplicar el beneficio. Pero
esto ha sido criticado pues por los mayores penalistas. Sin embargo, la ley lo permite, y se recordarán ustedes que podemos hacer lo que la ley lo permita, pero cada caso es excepcional, y sobre todo el tiempo de la comisión del hecho delictivo nos va a sacar de las dudas que tengamos, como bien lo decían los maestrandos anteriormente que participaron. El tiempo de la comisión del delito es lo que nos va a permitir realmente, y por eso les digo yo, el legislador tiene que ser muy cuidadoso cuando va a aplicar sanciones más severas, porque alguien diría, no, es que la sanción es más severa ahora, pero anteriormente no lo era. Entonces, muchas personas se van a querer acoger a esos beneficios, y por lo mismo el legislador tiene que ser bien claro a quienes sí se les va a aplicar esa sanción más severa y a quienes no, para evitar estas confusiones que de hecho lo causan, pues, pero lo importante es entender cuándo estamos aplicando una ley hacia el pasado y cuándo la estamos aplicando hacia el futuro. Y de ahí, en casos concretos, poder definir si le aplica o no le aplica ese beneficio. Es por cuanto entonces, maestrandos y maestrandas, que la irretroactividad significa que la ley solo puede aplicarse en aquellos casos acontecidos luego de la entrada de vigencia de la misma. Es decir, a hechos futuros y nunca a hechos pasados, salvo que la disposición legal se refiera en materia penal y que dicha aplicación favorezca al reo. Ojo con eso. O sea, en principio la ley les dice no se puede aplicar retroactivamente ni ultraactivamente, salvo en materia penal y otra característica que favorezca. Entonces, este principio también se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre, el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 11.2, para ustedes, si les gusta ser más acuciosos, puedan consultar, en este caso, esta Declaración Universal, y ahí se van a establecer ustedes que nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Y por lo tanto, entonces, maestrandos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy, y tenemos todavía algunos minutos para los aportes, para las dudas o aquellos comentarios pues que ustedes tengan, a manera que podamos escucharlos, podamos tomarlos en cuenta y sobre todo también en aquellas dudas podamos resolverlas. Así que, maestrando Luis Enrique Divas Cisneros, por favor, adelante. Maestrando Luis Cisneros. Bueno, considero que tal vez se quedó con la... Maestrando. Ah, sí. Sí, me quedé ahí con la mano levantada, pero ya había participado. Gracias, maestro. Correcto. Maestrando Edgar Marroquín, por favor. Maestrando Edgar Marroquín. ¿Me escucha, maestro? Sí, ahora sí le escucho. Gracias, perdón. Solo en la diapositiva anterior hablaba usted de las leyes temporales, ¿verdad? Digamos, en este sentido, excepcionales o temporales. En este sentido, un ejemplo pudo haber sido, por ejemplo, el tema cuando estábamos en pandemia, maestro, que había una cierta hora para poder estar en las calles y, digamos, pero después de que pasó eso, ¿verdad? Ese estado que estaba, pues ahora a cualquier hora uno puede andar en la calle. Ese es un como ejemplo de estas leyes excepcionales o temporales. Así es, maestrando, así es. Esos estados de calamidad o los estados de excepción que conocimos en ese momento son leyes temporales, ¿verdad? Son leyes excepcionales por lo que estaba ocurriendo y tenían la vigencia de cierto tiempo. Normalmente se recordarán ustedes que les daban un plazo de 15 días. En algunos momentos se las pusieron de 30, pero normalmente a cada 15 días las cambiaban. Correcto, ese es un buen ejemplo de las leyes temporales. Gracias, maestro. A usted, maestrando. Maestrando Carlos Obando, por favor, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. No solamente que aquí en la irretroactividad de la ley
me queda la duda porque solamente dice hechos futuros. ¿No sería hechos presentes y futuros? En la irretroactividad me dice. Si puede poner la diapositiva, perdone. La penúltima. Ah, sí, sí. Es decir, dice a hechos futuros y nunca a hechos pasados, pero es decir, a hechos presentes y futuros. Sí, le entiendo su duda, maestrando, pero o sea, lo que se quiere buscar es que en el presente vamos a definir si vamos a aplicar una ley que beneficia hacia el futuro, porque es la ley que ya derogó la anterior, o bien la vamos a aplicar hacia el pasado, porque es la ley ya derogada la que vamos a utilizar. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Eso se refiere. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. No, para servirle, maestrando. Para servirle. Bueno, vamos a ver si no existe otra participación. Maestranda Yeslin, o maestrando, perdón, Yeslin, Héctor, por favor, adelante. Gracias, maestro. Mira que con respecto al ejemplo que colocó el compañero Luis Enrique, donde, digamos, existía ese lapsus donde no había pena,